Dicen que la Semana Santa la construyen sus imágenes, sus pasos, sus bandas y sus hermandades. Pero hay personas que desde un segundo plano dedican incontables horas de trabajo para que todo funcione, para que las cofradías caminen unidas y para que una tradición tan arraigada siga creciendo generación tras generación. Personas que entienden que servir la Semana Santa es, ante todo, servir a quienes la hacen posible. Hoy, en Voces de Fe, tenemos el enorme privilegio de conversar con una de esas personas, un cofrade cuya responsabilidad va mucho más allá de un cargo, alguien que trabaja por el presente, pero siempre con la mirada puesta en el futuro de la Semana Santa de Ciudad Real. Un hombre que ha sabido escuchar, dialogar y construir, convencido de que cuando las hermandades reman en la misma dirección, toda una ciudad sale fortalecida. Nos acompaña Emilio Martín Aguirre, presidente de la Asociación de Cofradías de Ciudad Real. Pero en este episodio queremos ir más allá del protocolo y de los despachos. Queremos descubrir a la persona que hay detrás del presidente, al cofrade que se emociona con una estación de penitencia, que vive con intensidad cada cuaresma y que siente el inmenso orgullo de representar a tantas hermandades y a tantos cofrades que mantienen viva una de las tradiciones más profundas de nuestra tierra. Hoy hablaremos de ilusión, de responsabilidad, de proyectos, retos y sobre todo de fe. Porque detrás de cada decisión siempre hay una historia y detrás de cada historia hay una pasión que merece ser contada. Así que acomodaos bien, abrid el corazón y preparaos para disfrutar de una conversación sincera, cercana y llena de sentimiento. Esto es Voces de Fe, el lugar donde las personas que hacen grande nuestra Semana Santa encuentran un espacio para compartir su historia. Con todos vosotros, Emilio Martín Aguirre. Bienvenido a este espacio de podcast. Muchas gracias. Si te parece, vamos a empezar con la entrevista y lo primero que tenemos que hablar es de la persona que hay detrás del cargo, de tus orígenes. Y si echamos la vista atrás, ¿cómo recuerdas tu primer contacto con la Semana Santa de Ciudad Real cuando eras niño? ¿Y qué te hizo quedarte en esta Semana Santa para siempre? Bueno, pues si echo la vista atrás, mis primeros recuerdos van unidos al olor y a la visión, ¿no? Recuerdo de pequeño que era muy típico aquí en Ciudad Real el olor a tomillo y romero el día del Domingo de Ramos, porque el paso de la borriquilla se adornaba entonces, se ponía con tomillo y romero, y siempre que huelo esa fragancia me recuerda a Domingo de Ramos. Y, y la visión, pues recuerdo pues ir de la mano de mi madre viendo las diferentes procesiones que había en la Semana Santa de Ciudad Real y cómo le tocaba la capa a los nazarenos que llegaban. Capas, cosas que sí, yo creo que siguen los críos actualmente. Y la Y tradición cofrade... Bueno, sí, cuéntanos, Emilio. bueno, la tradición cofrade en Ciudad Real, mi madre es de Daimiel y yo la tradición cofrade fue a raíz de pertenecer a la Hermandad de la Soledad. Una tía mía, cuando se reorganizó la Hermandad de la Soledad en los años 70 y 80, ya en los años 80, pues me hizo la túnica, y fue la primera túnica que vestí. El Sábado Santo con la Hermandad de la Soledad, incluso llegué con el paso de los años, ya muy joven, con 17 años, empecé a formar parte de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Soledad. Y esa fue la primera hermandad con la que procesioné en Semana Santa. Luego también alguna otra hermandad de San Pedro, como fue la del Nazareno, que es la cual sigo perteneciendo a ella, porque yo pertenezco a varias hermandades de Ciudad Real. La que he dicho, la Soledad, el Nazareno, las Angustias, la Flagelación y el Cristo del Perdón y de las Aguas. Son las hermandades a las que pertenezco. Aunque mi corazón actualmente, y desde que se fundó la hermandad, está en la hermandad de Flagelación, pero en otras sigo participando. En la Soledad siempre he vestido la túnica, la tarde del Sábado Santo, y la sigo vistiendo. Y el resto de hermandades a que pertenezco, que siempre procesiona con ella, pues actualmente es que ya no me da la vida más y no puedo salir, pero bueno, lo sigo acompañando. Lo bueno que tengo que de esas hermandades soy el número muy antiguo, de los primeros números, que eso también significa que también me voy haciendo mayor. ¿Y quién fue esa figura en tu familia que encendió esa mecha en ti
y qué enseñanza sigues aplicando hoy en día. Pues mira, es que de mi familia te he dicho que provenía de Daimiel, entonces no tenía raíces de cofrades aquí en Ciudad Real y fue todo a través de yo ver la Hermandad de la Soledad que le dije a mi madre que yo quería pertenecer a esa hermandad. Y tanto le insistí, que al final me hizo hermano. Entonces había aquí un establecimiento en Ciudad Real que se llamaba La Puerta del Sol, que es donde hacían las túnicas del antiguo establecimiento. Y una tía mía fue la que dijo que me pagaba la túnica. Y desde entonces, pues a partir de ahí, pues siempre estuve comprometido con el mundo de la Semana Santa. Entonces no había redes sociales, no había apenas nada, y yo desde muy joven pues escribía cartas a las diferentes asociaciones de cofradías de España para que me mandaran carteles, programas. Eh, entonces el único contacto que había así, porque tampoco ni existían casas hermandades, no existía nada, era cuando era la época de los ensayos de los costaleros, que te acercabas al lugar donde se ensayaba y tenías un poco contacto con la gente, pero entonces es que no había nada como actualmente existe casas hermandades, redes sociales, etc. Incluso hablar fuera de Semana Santa, la gente te miraba como esta gente está un poco loca, ¿no? Todo eso ha evolucionado mucho, ¿no? Pero entonces era como una cosa un poco rara. Y en esos momentos de máximo estrés, cuando, por ejemplo, la logística falla, el teléfono pues no deja de sonar, ¿no? Y el cansancio pues va asomándose, ¿dónde o en qué oración encuentras el refugio para recordar por qué estás haciendo todo esto? Por nuestra Semana Santa. Bueno, todo esto lo hacemos en primer lugar por el amor a Cristo y a la Virgen. Son momentos, muchas veces son momentos estresantes, como dices tú, porque hay que preparar muchas cosas. Actualmente es que también las hermandades han evolucionado. Desde cuando yo era joven ahora, en las hermandades de entonces eran solamente el día de Semana Santa y ya no había hermandad durante todo el año. Actualmente hay alguna que todavía seguir así, pero aquí en Ciudad Real por lo menos todo eso ha evolucionado mucho y las hermandades tienen actividades durante todo el año, ¿no? Y tienes que estar pendiente siempre de muchas cosas para que salgan hacia adelante, hablar con mucha gente, tener contacto con instituciones, etcétera. Y luego también recibir muchas llamadas, porque también hay gente que no se preocupa ni sabe nada de la hermandad durante el año, pero cuando llegan los días centrales son los más interesados en la hermandad y de lo que se hace y lo que se deja de hacer. Bueno, pues yo siempre me encomiendo a Jesús de la Bondad, a la Virgen del Consuelo, y siempre me han dado fuerza y siempre hemos seguido hacia adelante. No sé si estarás de acuerdo conmigo, Emilio, que ponerse la túnica iguala a todos los hermanos y oculta cargos, apellidos y oficios, ¿no? ¿Qué pasa por su mente y qué se siente en esa intimidad en su casa justo antes de cubrirse el rostro antes de salir en procesión? Pues el miércoles santo es un día muy especial para mí. Cuando llega el miércoles santo, por la mañana estamos en el guardapasos porque los pasos ya se le ha puesto la flor el día anterior y el miércoles santo por la mañana es un día pues a recibir allí a los hermanos que se acercan a ver cómo están decorados los pasos, etcétera. Y después ya por la tarde, a primera hora que te tienes que poner ya la túnica, pues vienen muchos recuerdos, sobre todo a mí me vienen recuerdos familiares y ten en cuenta que mi padre falleció el miércoles santo, entonces en plena estación de penitencia. Entonces los recuerdos siempre de mi familia están presentes. Y luego cuando vas andando por las calles, pues se hace muchas veces un repaso de muchas cosas de tu vida y te das cuenta de cómo se emociona la gente, cómo mira los titulares y te da fuerza para decir, pues mira, el bien que hacemos y yo creo que hay que seguir luchando por ello porque por lo menos la gente se acuerda de Cristo y de su madre, por lo menos cuando ven el Evangelio en la calle, que son nuestras cofradías y hermandades. Ahora, si te parece, como estamos hablando mucho del Señor de la Bondad y de su bendita madre, vamos a pasar a un segundo bloque, que es precisamente el cargo que a día de hoy ocupas dentro de la hermandad. Y ser hermano mayor de la flagelación en Ciudad Real, pues obviamente es una responsabilidad inmensa a la par que te debe llenar de orgullo. ¿Qué lecciones de humildad y de liderazgo aprendidas en su propia hermandad luego te han servido para saber gestionar la Junta de Cofradías? Bueno, pues mira, yo la primera vez que fui presidente de la Asociación de Cofradías fue en el año 2001,
hasta el año 2013. La Cofradía de Flagelación, desde sus inicios, fue un poco la que revolucionó muchas cosas de la Semana Santa de Ciudad Real. Y que procesionamos ahí por primera vez en el año 1991 y siempre teníamos unas ideas innovadoras, muchas veces contrarias al sentir de lo que había y se pensaba aquí en Ciudad Real, ¿no? Y no solamente de la cofradía, porque a mí también me ha gustado siempre conocer la realidad cofrade del resto de España, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho pues a la hora de plantear actividades, de buscar soluciones de cosas, etcétera, de cosas que a lo mejor en otros sitios funcionaban y hemos dicho, ¿y por qué no va a funcionar en Ciudad Real? Y al final han funcionado, porque actualmente, por ejemplo, en el tema de los recorridos procesionales, hay lugares típicos en Ciudad Real como el Pasaje de la Merced, que ahora mismo es una cosa que todo el mundo tiene, pues fue la primera de la Cofradía de Flagelación, pero no el primer año que lo propusimos, porque nosotros quisimos ya el primer año que salimos, en el año 1991, pues pasar por el Pasaje de la Merced. Y la asociación de cofradías que había entonces nos trataron como de locos, que decían que con lo bonitas que eran las calles anchas de Ciudad Real, que no fuéramos por un sitio tan estrecho, y no nos lo consintieron. No fue hasta 1992 cuando pudimos realizar por primera vez y pasar por el Pasaje de la Merced. Y así muchas cosas que la cofradía ha impuesto como propias, pues luego han sido, como podríamos decir, como difundidas en el resto de las hermandades de Ciudad Real y han valido de base para lo que es actualmente la Semana Santa de Ciudad Real, porque son muchas incorporaciones las que la hermandad realizó a lo largo del tiempo y que actualmente ya se ven como una cosa normal dentro del conjunto de las hermandades de Ciudad Real. Sí, pero hasta que se consigue, eso también lo vemos hoy en día, ¿no? Que cuando una hermandad propone cierta innovación, siempre, por el sentir de la mayoría, es ese miedo, podemos decir, a que lo que salga, o que lo que se haga en ese caso salga fuera de lo normal y que salga mal. Pues sí, Claro, a la Junta le suele dar siempre ese miedo, pero también pues hoy en día. fíjate que en el año que entonces nosotros, en el año 1991, fíjate qué cosas más mal hicimos. Aquí entonces estaban acostumbradas las bandas de música de ir delante de los pasos. Y nosotros dijimos que no, que la banda tenía que acompañar al paso y que para eso se contrataba. Y pusimos la banda detrás del paso de la Virgen. Bueno, pues eso fue un problema, sobre todo con la banda, porque entonces fue el primer año sacamos la banda municipal de Ciudad Real y fue un problema porque ellos decían que cómo ven a ir detrás del paso tocando. Y eso, cosas que ahora se ven muy normales, pues eso hubo que tener una lucha constante hasta poderlas conseguir. Ahora mismo se ve normal que una banda, tanto de música, corneta de tambores o agrupación musical, vaya acompañando el paso por detrás, porque para eso es la música. Pero en los años 90, fíjate que tampoco es tan atrás, todavía no se veía como una cosa normal dentro de la Semana Santa. Entonces hubo que romper muchos tabúes, muchas cosas. Entonces en Ciudad Real no existían los cultos. Ahora actualmente celebran cultos las 24 hermandades. No existía, a excepción de la Dolorosa de Santiago y el Cristo de Minaceli, no existían cultos internos dentro de las hermandades. Nosotros fomentamos eso y actualmente ya lo celebran todas las hermandades. O sea que fueron cosas que nosotros fuimos la primera hermandad que sacamos ciriales, por ejemplo, a la calle, que en Ciudad Real no existían, se veía el libro de reglas, el estandarte corporativo Bacalao, que tampoco se conocía en Ciudad Real y también fuimos lo primero que lo sacamos. Son muchas cosas que incorporamos con el transcurso de los años, pues que han servido de base luego a las hermandades, incluso hasta la Casa Hermandad. Nosotros fuimos la primera cofradía de Ciudad Real que abrimos una casa hermandad que seguimos manteniendo en la actualidad. Hemos pasado por diferentes sitios, pero seguimos manteniendo en la actualidad. Pues eso no existía en Ciudad Real. Entonces, poco a poco fuimos incorporando cosas que actualmente la gente lo ve como una cosa normal dentro de la Semana Santa y del conjunto de la Semana Santa. Y nos vamos incluso hasta lo que es el paso de misterio, un paso grande, con barroco, con
Pues ahora mismo en Ciudad Real se están renovando todos los pasos, casi todos los pasos, o sea, que han sido muchas las cosas que la Semana Santa de Ciudad Real se han incorporado gracias a la Cofradía de la Flagelación. Y cuando entras a Santo Tomás de Villanueva y miras a nuestro Padre Jesús de la Bondad o a la Virgen del Consuelo a solas, sin el bullicio de ese miércoles santo, ¿qué conversación silenciosa mantienes con ellos? Pues yo siempre que llego a Santo Tomás, lo primero que hago es santiguarme y rezarle. Y luego encomendarme a ellos y darle gracias de estar otro año delante de ellos y otra vez más poderle estar junto a ellos, ¿no? Yo es que la evolución de la Cofradía de Flagelación yo la he conocido desde el principio porque aunque la hermandad se fundó en el año 1983 y teníamos solamente unos estatutos, no fui hasta que yo me incorporé en el año 1987 cuando empezamos. Entonces yo encargué junto a José Luis Martínez de Aragón, que fue el primer hermano mayor que hubo, la imagen de la Virgen del Consuelo, la imagen de Jesús de la Bondad y toda la evolución. Entonces, si echo la vista atrás y veo la nada a lo que actualmente tiene la cofradía, pues hay muchas formas de agradecerle a los titulares precisamente pues el respaldo popular que hemos tenido, de la incorporación de mucha gente que tienen unos mismos objetivos y una misma forma de pensar cómo debe ser una cofradía, y por eso hemos hecho grande a la Cofradía de Flagelación, y con ello se hace también grande la Semana Santa de Ciudad Real. Y no sé si compartes conmigo, Emilio, que cada hermandad tiene un ADN distinto que enriquece a la ciudad. ¿Cuál crees que es la aportación única e irreemplazable que hace la flagelación a la catequesis pública de Ciudad Real? Pues nosotros el ADN que hemos implantado en Ciudad Real es tener una cofradía presente durante los 365 días del año con actividad. Y eso es lo que nos ha definido a lo largo desde que empezamos a salir a la calle y empezamos con nuestra primera casa hermandad del año 1992, y luego todas las actividades que a lo largo del año programamos. Ahora mismo, aunque me has dicho que esto va a salir en agosto, pues ya estamos ya con la Pandorga, que también con la cofradía participa. O sea que termina la Pandorga y estamos preparando, porque también en agosto la hermandad hace las comidas de baile de Bermú. En septiembre tenemos ya la función de la festividad litúrgica de la Virgen del Consuelo. Y todo esto también con el cambio de hermano mayor, porque si no sabes que tuvimos elecciones en el mes de julio, y yo soy hermano mayor de la Cofradía de Flagelación desde 1991, que llevo ya muchos años. Entonces hemos tenido la renovación de los cargos, y el nuevo hermano mayor que toma la posesión en septiembre se llama Jesús León Navarro, que es actualmente el segundo hermano mayor de la cofradía, que ahora lo voy a sustituir yo en la Junta de Gobierno. El segundo hermano mayor de la cofradía ahora voy a ser yo y él va a ser el hermano mayor. Pero somos una junta continuista de la labor que hemos estado realizando durante estos últimos años. Yo me quedo sobre todo con lo que has dicho antes, ¿no? La importancia de que una cofradía esté activa los 365 días del año. Muchas veces nos quejamos, sobre todo en nuestras tierras, de que tienen que venir asociaciones. Me recuerdo de una entrevista que hicimos el año pasado aquí en Puerto Llano con una asociación muy querida, el Capirote, que nos contaba que es que ellos creen que hacen una labor que muchas hermandades no hacen, que es estar activos los 365 días del año. Y que vosotros consigáis mantener a la gente enchufada de alguna manera los 365 días del año programando actividades, yo creo que al fin y al cabo es lo que genera hermandad, ¿no? Sí, la actividad, cuando más gente se implica, es en Cuaresma, y sobre todo cuando se va acercando ya los días de Semana Santa, porque la gente que pertenece a las hermandades parece que esos días son más especiales y son más cofrades que nunca, aunque luego durante el año no se acerquen. Pero bueno, nosotros siempre mantenemos una actividad a lo largo de los meses del año, y participativa. La Casa Hermana nosotros la abrimos cada 15 días y tenemos siempre participación, pero no solamente para cosas cofrades. Ahora mismo hemos estado viendo todos los partidos del Mundial en la Casa Hermandad con gran asistencia de hermanos, ¿no? Siempre, o sea que cualquier cosa, aunque sea también lúdica, pues eso nos vale para unir a los hermanos, y es una forma de enganchar y tener gente
luego para muchas cosas que hay que hacer a lo largo del año. Y en tu etapa al frente de la hermandad, ¿cuál fue la decisión más compleja que tuviste que tomar por el bien de los hermanos, aunque a lo mejor de primeras no tuviese una buena acogida? Más complicada. Pues la más complicada ha sido siempre el trato con personas. Cuando se ha habido que cambiar a alguna persona de alguna forma o sustituirla de la labor que estaba realizando, pues hay gente que no se toma bien las cosas. Entonces ahí te crea, en algún momento te crea como un pequeño conflicto, ya, pero que tú crees que tienes que hacerlo porque es la única forma de que cierta cosa de la hermandad funcione, ¿no? Entonces esos son los momentos más complicados. Porque luego otro tipo de decisiones así complicadas no... Porque todas las cosas las hemos hecho siempre en la hermandad con el consenso de la Junta y luego de la Junta General de Hermanos, que son al fin y al cabo los últimos que tienen que dar el visto bueno a las cosas que hace la Junta de Gobierno, y no ha sido, sí, algún, es que no puedo decir enfrentamiento con alguna cosa de la asociación, alguna determinación, alguna cosa, pero ha sido, lo más complicado siempre ha sido es el trato personal con las personas. Si te parece, Emilio, vamos a pasar a un tercer bloque, que ya es entrando un poco más en profundidad en la Asociación de Cofradías. Y es que sabemos que liderar a todas las hermandades de una ciudad implica unar sensibilidades muy distintas. ¿Cuál es el secreto, la herramienta para lograr que todas remen en la misma dirección sin que ninguna pierda su propia identidad? Bueno, pues lo primero que tienen que tener las hermandades es conciencia de que pertenecen a una asociación. La comisión aquí en Ciudad Permanente es la que tiene que enganchar a las hermandades y ofrecerle a las hermandades también actos, actividades para que se enganchen a lo que es la asociación de cofradías. Entonces, nosotros tenemos ahora mismo una gran labor que realizar. En primer lugar, tenemos que renovar interiormente, como yo digo, la asociación, porque hay que renovar los estatutos, adaptarlos a la actual realidad de la Semana Santa de Ciudad Real, y luego los reglamentos de la asociación que están obsoletos hay que renovarlos enteros. Entonces es lo primero que vamos a hacer cuando nosotros dedicarnos para ver, antes de que finalice el año, tener aprobado los reglamentos. Y luego, exteriormente, que la gente lo que más ve en la calle son las puestas de escena. Estos últimos años ha habido problemas con el tema de los horarios, el cumplimiento de horarios de las hermandades, y entonces es lo que queremos atajar de cara a la Semana Santa del año próximo. Y después ya de ahí, pues muchas otras cosas que pensamos que tenemos que reestructurar de la Semana Santa, sobre todo en publicaciones y otras cosas, y que es lo que vamos a intentar sacar adelante. Pero claro, esto es un proyecto de a 4 años, no es llegar y que ya se va a hacer todo, ¿no? Entonces vamos a ir paso a paso y lo primero es la renovación de estatutos y reglamentos que para tener una base por lo cual poder funcionar correctamente la asociación de cofradías. Y como presidente, pues imagino que alguna vez te tocó vivir pues de cerca a lo mejor la agonía de las juntas de gobierno cuando hay amenaza de tormenta, como por ejemplo en 2024, aunque tú no estabas al frente en ese momento de la Junta de General de Cofradías, de la Asociación de Cofradías de Ciudad Real, imagino que durante tu anterior mandato pues alguna vez te tocaría haberlo vivido. ¿Cómo se acompaña y se apoya a una hermandad en ese duro trance de decidir suspender una salida procesional después de 365 días de espera? Pues nada, cuando ya te dice meteorológicamente que si quieres salir te vas a empapar, pues ya solamente lo que hay que es convencer y que se convenzca de esta solución la Junta de Gobierno de las diferentes hermandades y luego lo que lo transmitan así a sus hermanos, porque es muy importante cuidar tanto el patrimonio material de las cofradías como el patrimonio humano también de las cofradías, que son los nazarenos, ¿no? Entonces, no, muchas veces salimos las hermandades, a nosotros nos pasó porque el año pasado, no esta Semana Santa, la anterior, nos dijeron que el servicio meteorológico, que no se preveía en Ciudad Real que no se lloviera hasta a partir de las 12 de la noche. Y luego nos pilló a las 9 de la noche. O sea que
que algunas veces haces tomar decisiones pensando que no se va a producir, pero bueno, que lo más importante es que si ya con certeza se sabe que va a llover durante el recorrido procesional, pues lo que hay que hacer es acompañar a la hermandad en esos momentos, porque son momentos difíciles después de estar trabajando durante todo el año para poder sacar la cofradía a la calle y que por unas nubes impidan que la cofradía salga, ¿no? Entonces, pues nada, pues sensibilizar a la gente que es lo mejor para la cofradía, tanto para ellos, que salen en la hermandad, como también para el patrimonio que poseen y que ponen en la calle y que es un peligro que, pues, que se moje. Y de todos los proyectos o acuerdos que has impulsado desde la presidencia de la Junta durante tu anterior mandato, ¿de cuál te sientes más orgulloso al ver cómo ha repercutido en el agradecimiento real de nuestra Semana Santa aquí en Ciudad Real? Pues bueno, pues yo fui quien hice y tramité, y sin las ayudas que hay ahora, de que la Semana Santa de Ciudad Real fuera declarada de interés turístico nacional. Fue un proyecto que empecé en el año 2003, que culminó en el año 2006, y fueron 3 años duros de trabajo hasta que se consiguió que nuestra Semana Santa fuera declarada de interés turístico nacional, y que con motivo de esa declaración, pues un nazareno que está en la Plaza de la Merced, pues se erigiera como monumento a la Semana Santa y que fuera un recuerdo permanente tanto para la gente de Ciudad Real y también para los que nos visitan, que aquí hay una gran celebración pasional que es la Semana Santa de Ciudad Real. Entonces, yo creo que se hicieron muchas cosas, pero fue una de ellas, y otra de ellas fue la creación de lo que es la carrera oficial con palcos en la Plaza Mayor, que entonces no existían. Incluso eso hubo una campaña, porque cuando el primer año montamos los palcos que entonces fueron alquilados, después ya no los hizo el ayuntamiento, pero el primer año tuvimos que alquilarlos para ponerlos en el centro del plan, pues hubo una campaña en los medios de comunicación en contra de que se pusieran los palcos en la Plaza Mayor, y lo tuvimos ahí una crítica constante hasta la celebración de esa Semana Santa. Incluso recuerdo perfectamente que cuando íbamos en la procesión del Santo Entierro, íbamos a pasar por la Plaza Mayor, claro, presidía también el obispo. Recuerdo perfectamente que una persona gritó: señor obispo, esto es una vergüenza, que se pongan palcos en la plaza para no poder ver las procesiones. Tú verás que son unos metros de todo el recorrido procesional. Pero fue una crítica en los medios de comunicación, escritos y hablados, pero al final nosotros continuamos porque pensábamos que teníamos que hacerlo, y actualmente eso es una cosa que ya está también integrada a la Semana Santa de Ciudad Real y que la gente la ve normal y no hay ningún problema. Claro, la importancia también de la carrera oficial. Desde tu punto de vista, ¿por qué crees que es necesaria una carrera oficial, por ejemplo, en Ciudad Real o en algún municipio similar? Bueno, en Ciudad Real es que la carrera oficial se creó para que, sobre todo en ciertas calles del centro de la ciudad, las cofradías pasaran conjuntamente. Y todo empezó con la del Viernes Santo, porque las que vienen conjuntamente del mismo del mismo del mismo del mismo del mismo barrio, de la misma iglesia, pues esas van una detrás de otra, ¿no? Pero el problema es, por ejemplo, las hermandades que salen de diferentes sitios y que realizan su estación de penitencia o desfile procesional por diferentes calles. Entonces habría que coordinar unas calles conjuntas donde la gente pudiera ver esos desfiles procesionales, ¿no? Y así se creó la carrera oficial, y de alguna forma para que las hermandades que procesionan de forma independiente en el mismo día pasaran una detrás de otra, sobre todo por ciertas calles del centro de la ciudad. Ahora, si te parece, Emilio, vamos a pasar a un cuarto bloque, que es más la dimensión social, económica y patrimonial de esta Semana Santa en Ciudad Real. Y como bien has comentado en tu anterior respuesta, la Semana Santa de Ciudad Real es de interés turístico nacional. Cómo se equilibra la necesidad de atraer turismo y generar riqueza para la ciudad con el respeto absoluto al sentido religioso y el recogimiento en las calles? Bueno, pues la gente que viene a ver la Semana Santa de Ciudad Real, yo creo que la ve con todo el respeto, porque la gente la mayor parte que ve los desfiles procesionales de Ciudad Real son gente de Ciudad Real. Y yo creo que la gente que viene de fuera se fija en lo que hace la gente que lo está viendo que la gente de aquí. Entonces,
Si existe ese respeto, pues la gente va a seguir ese respeto, no viene a romper ningún... Nosotros no fomentamos nada turístico, ¿no? Porque nosotros hacemos nuestra estación de penitencia, lo único que de la forma que se hace y de la puesta en escena que se hace de la Semana Santa de Ciudad Real, pues es un atractivo para que mucha gente venga a conocer de cómo se celebra la celebración pasional, ¿no? Entonces, todo eso, lo que es el turismo, eso va solo. Nosotros lo que hacemos es nuestra puesta en escena de nuestra estación de penitencia y es lo que nos centramos en hacerlo. Y todo eso, lo único que nosotros sí le pedimos a las administraciones que después, porque en Ciudad Real siempre cuando se acerca la Semana Santa, los medios de comunicación dicen la capacidad hotelera 100%, o sea que es un referente turístico la Semana Santa de Ciudad Real, ¿no? Entonces sí, lo que le pedimos también a las administraciones por la alta implicación de la sociedad ciudadrealeña y por la gente que ve los desfiles procesionales en Ciudad Real, que son miles de personas, lo que sí le pedimos es, no más que nadie, sino igual que se hace con muchas asociaciones, pues que nos ayuden económicamente, porque la Semana Santa también es una cosa de todos y nada es solamente de los cofrades, sino también con la aportación de las administraciones para poder sacar hacia adelante muchos de los proyectos que tenemos dentro de las cofradías y hermandades. Y sabemos que las cofradías pues hacen un trabajo, aparte de a nivel cuaresmal, hacen un trabajo social que es inmenso. ¿Crees que la sociedad de Ciudad Real valora realmente la bolsa de caridad y la labor asistencial que realizan las hermandades de forma silenciosa durante los 365 días del año? Es que muchas veces la gente desconoce. Hay gente que dice, es que no hay que dar publicidad a las cosas, sí, porque la gente tiene que saber lo que hacen las cofradías y hermandades. Y entonces hay muchas cofradías y hermandades que hacen muchas cosas. Tener campañas de recogida de alimentos, campañas de recogida de juguetes cuando se acerca Navidad, atención a familias durante todo el año, a familias que llegan y necesitan incluso muebles, pues recogida de muebles. O sea, que todo eso lo hacen muchas cofradías y hermandades de nuestra ciudad, a la ayuda a una institución que apoya mucho a la gente que no tiene recursos, como son las Hermanas de la Cruz. Aquí muchas hermandades hacen muchas cosas a favor de las Hermanas de la Cruz. Y pues eso forma parte de precisamente de la propia actividad y de los propios fines que tiene la hermandad, ¿no? Y yo creo que todo eso hay que difundirlo para que la gente sepa que no solamente las cofradías se dedican a sacar las procesiones en Semana Santa, sino que durante el año tienen muchas cosas, entre otras, la labor caritativa a favor de los más necesitados. Y si el presupuesto y la viabilidad no fueran un problema, que sabemos que por desgracia muchas veces para el mundo cofrade lo es, ¿qué proyecto artístico, mejora o elemento estético crees que le daría a nuestra Semana Santa aquí en Ciudad Real el salto de excelencia visual definitivo? Pero dices en conjunto o dentro de la asociación o cómo. Sí, sí, a nivel conjunto de asociación de cofradías, no hablamos de una hermandad en concreto. Mira, aquí la Asociación de Cofradías lo único que tiene a su cargo es el paso del Resucitar y la Virgen de la Alegría. Y yo lo que en su conjunto, si tuviéramos fondos suficientes actualmente, pues habría que terminar incluso hasta de ponerle un palio y un manto bordado a la Virgen de la Alegría y sobre todo terminar el tallado y después hay que ir pensando cómo va a ser el paso del resucitado o dorado o de color caoba, ¿no? Y entonces eso le daría, con el cambio que hubo del resucitar en su día y todas esas cosas, pues está haciendo que el colofón de la Semana Santa de Ciudad Real pues sea también muy bonito y entonces como asociación eso es lo que a todos los que formamos la misma, las 24 hermandades, pues es una de las cosas en común que nos repercute. Y también, si quieres, puedes responder a nivel flagelación, ¿eh? Que no hay ningún problema. Ah, no, bueno, no. Hay muchas cosas. Es que actualmente en la Semana Santa de Ciudad Real hay muchos pasos que se están tallando, que se están dorando y se está cambiando muchas cosas. Entonces, el día que todos esos pasos ya estén terminados, estén dorados y tal, pues va a ser un revulsivo muy importante sobre la forma, sobre todo cuando los veas venir por la calle, porque yo te hablo ya a nivel de la cofradía de flagelación. Este año hemos terminado de dorar toda la delantera del misterio, ¿no?
Y entonces es que no tiene nada que ver como cuando iba sin dorar, ¿no? Entonces, ya nosotros nos antepensamos cuando ese misterio esté dorado. Entonces, seguimos trabajando. El año que viene vamos a sacar también ya más cosas doradas, menos de las que queríamos, sobre todo por el dorador, porque no puede asumir más, pero bueno. Pero que van a ser unos pasos que no van a tener que envidiar a los de ningún sitio, ¿no? Porque los pasos que actualmente hablo a título general, procesionan por la Semana Santa de Ciudad Real, pueden procesionar por cualquier capital o otro sitio que no le dicen nada. La verdad es que es increíble, ¿no? Ya que estábamos hablando del paso de la bondad, cualquiera que lo haya visto, yo no he tenido la suerte de verlo en procesión, ya que soy hermano aquí en Puerto Llano de Medinaceli y me coincide el día, ¿no? Pero sí que lo he podido ver en el guardapasos y es, de verdad que es una preciosidad el misterio como está quedando dorado y a cualquier persona, de verdad que esté cerca, les recomiendo que vaya a verlo porque es que de lo mejorcito que pueda haber. No, sí, el paso es muy... luego anda muy bien el miércoles santo, llevamos una gran banda actualmente, el Rescatado de la Solana, y todo eso va sumando, ¿no? O sea que la puesta de escena de la cofradía en la calle pues es una de las grandes puestas de visual de la Semana Santa de Ciudad Real. Y como hemos comentado también antes, la relación con las instituciones, como es con el ayuntamiento y el clero, por ejemplo, es fundamental. Si tuvieras ahora mismo las autoridades delante, ¿en qué aspecto concreto pedirías hoy un mayor apoyo? No solamente a nivel económico, sino logístico o de comprensión para las cofradías. Bueno, si nos regimos a las autoridades civiles, instituciones civiles, pues bueno, tenemos un gran respaldo nosotros aquí en Ciudad Real, que es el ayuntamiento, que hay que decirlo, que es la gran aportación que existe a la Semana Santa de Ciudad Real, que son 60.000 euros al año, lo que da de subvención a la Asociación de Cofradías, pero sí echamos en falta el referente de otras instituciones, como es la Diputación y como la Junta de Comunidades. Luego también echamos en falta el apoyo pues de cajas de ahorros y incluso de empresas locales que tendrían que remar todos para hacer aún más grandes la Semana Santa de Ciudad Real. Y luego, al título eclesiástico, bueno, las relaciones son totalmente buenas. Lo único que sí hay aquí en Ciudad Real, que a ciertas hermandades, por suerte son poquitas, son más que 3 o 4, el problema del culto a las imágenes titulares de la misma, que es una de las cosas que hay que solucionar porque una hermandad crece y llama la atención durante el año a la gente que vea sus imágenes titulares, sino como la gente va a tener una referencia si solamente ve al Cristo una vez al año, ¿no? Entonces, es una de las cosas que hay que solucionar dentro de la Semana Santa de Ciudad Real, pero luego, por líneas generales, las relaciones son buenas tanto con todas las instituciones como con las autoridades religiosas. Ahora nos adentramos en el penúltimo bloque de esta entrevista, el quinto bloque, y vamos a adentrarnos en tu segunda etapa como presidente dentro de la Junta de Cofradías. Y es que sabemos, como hemos comentado a lo largo de esta entrevista, que estás a las puertas de que te vuelvan a nombrar presidente de esta asociación. En lo personal e íntimo, ¿cómo se te estás preparando para ese momento exacto? ¿Y qué peso sientes al asumir oficialmente el timón de todas las cofradías de nuevo? Pues siento mucho responsabilidad porque ha sido muchas de las personas las que me han estado diciendo durante mucho tiempo que tenía que volver a presentarme a presidente de la Asociación de Cofradías. Y yo siempre decía, nah, que yo ya no quiero y tal. Al final, pues viendo la deriva que había de la forma de la que se llevaba la Asociación de Cofradías, pues nos juntamos varias hermandades y dijimos, pues esto hay que cambiarlo y tenemos que luchar para cambiar esto. En aquella primera reunión que tuvimos, dijeron, bueno, pues a ver quién tira del carro para ver cómo hacemos la comisión permanente y tal. Y hubo una hermana mayor que me propuso a mí, digo, yo no. Digo, yo no. Y empezaron todos a insistir, es que tú, qué tal y cual. Dice, bueno, yo me lo pensaré y ya os daré. Luego me lo estuve pensando y al final decidí, dije, ¿y por qué no? Vamos a intentar otra vez a cambiar esto, ¿no? Y otra reunión que tuvimos posterior, pues ya dije que había tomado esa determinación y la actual comisión permanente que se ha formado
yo como presidente, pero luego hay representaciones de varias hermandades, ¿no? Y entonces, pues ese conjunto de formas de entender la Semana Santa de Ciudad Real, que creemos que tenemos todas la misma forma de entenderla, pues yo creo que es lo que va a hacer grande en los próximos años nuestra celebración pasional. Y toda legislatura tiene un proyecto que la define, ese gran objetivo que marca la diferencia. Además de lo que nos has comentado hace unos instantes de querer remodelar un poco los estatutos, ¿cuál es la piedra angular, el proyecto prioritario que tienes en mente ejecutar en esta nueva etapa al frente de la Junta? Bueno, hay muchas. Entre otras cosas, quiero cambiar totalmente lo que es, por ejemplo, la presentación del cartel que aquí siempre se hacía en Cuaresma. La voy a adelantar a enero, antes de Fitur, para que todos los años esté presente la Semana Santa de Ciudad Real en Fitur. Y luego en Cuaresma presentar lo que es la guía oficial de la Semana Santa. A título de divulgar la Semana Santa de Ciudad Real, pues quiero de alguna forma crear como un centro que se divulgue nuestra celebración pasional. Y en primer lugar, pues tenemos una sala de la salida de los pasos a Semana Santa durante el año que está vacía. Entonces tendremos que empezar por ahí, pues hacer una exposición permanente y darla para que sea visitada por colegios, que sea durante el año, e incluso abrirla algunos sábados para que sea visitada por el pueblo de Ciudad Real o la gente que nos visite. Pero sí tenemos que tener un diálogo es con el Ayuntamiento de Ciudad Real para que, como sabéis, adquirieron en lo que es el monasterio de las Concepcionistas, lo que la gente popularmente conoce como Terrera, y sobre todo la parte de la iglesia para las hermandades que de alguna forma por las iglesias en las que están enclavadas no pueden salir porque no tienen puerta donde hacerlo, que pueden hacerlo desde el templo, aunque sea un templo que ya no esté al culto, pero que al fin y al cabo es una iglesia, y que puedan hacer ahí luego, cuando ya eso ya esté totalmente rehabilitado, pues una exposición permanente de la Semana Santa de Ciudad Real. Uno de los proyectos que llevamos es iniciar para que la Semana Santa de Ciudad Real sea declarada de interés turístico internacional. Es uno de los proyectos que tenemos. Queremos remodelar todo lo que es la carrera oficial, porque necesita también una cierta remodelación, y empezando pues a vender abonos para las sillas porque actualmente el concepto que hay actualmente de los palcos de la Semana Santa, que lo introduje yo cuando yo lo pusimos por primera vez, ha sido el mismo que se sigue manteniendo el tiempo, pero yo creo que hay que abrir ya esos palcos al pueblo de Ciudad Real y, como se hace en muchos sitios, vender sillas de esos palcos, que repercute también en fondos para la asociación de cofradías, ¿no? Vamos a trabajar mucho con los jóvenes, porque es el futuro de la Semana Santa. Incluso una de las personas que va en la candidatura tiene mucha relación con el mundo juvenil, y lo que queremos es aunar esfuerzo entre todos los grupos jóvenes de Ciudad Real, y queremos hacer en Ciudad Real el encuentro nacional de jóvenes cofrades. Es también otra de las metas que nos hemos planteado. Queremos también abrir una mesa de diálogo sobre la procesión del resucitado, porque siempre hay muchas ideas aquí en Ciudad Real, cómo tenía que ser la procesión del resucitado y la hora. Lo que sí vamos a hacer en el momento que ya estemos ratificados es reunirnos personalmente con cada una de las 24 hermandades de la Semana Santa de Ciudad Real con sus juntas de gobierno, para saber qué problemas tienen, qué aportarían, qué piensan, qué actividades tenemos que hacer, y ya una vez que nos hayamos reunido todos con las 24 hermandades y sepamos el sentir general de estas hermandades, pues elaborar unas prioridades para que la Semana Santa de Ciudad Real siga creciendo. Y sabemos que dar un paso al frente exige quitarle horas, obviamente, a la familia, al ocio, incluso a su propia hermandad, como es en este caso. ¿Qué le dice su entorno más cercano ante esta nueva etapa y cómo compensa ese sacrificio? Pues la gente y mi familia me han dicho que si estaba loco otra vez de meterme otra vez en estos berenjenales, pero bueno, yo es que pienso siempre en la Semana Santa, cualquier época del año, y entonces todo lo que sea engrandecer la Semana Santa, pues yo soy un poco friki, ¿no? De que
durante el año escucho programas cofrades, pero todo el mundo siempre es Sevilla, ¿no? Pero yo no escucho solamente de Sevilla, escucho de Córdoba, de Granada, de Jaén y de otros sitios. Y cuando pasa la Semana Santa me veo todos los programas de Ancha Castilla-La Mancha, ver como la Semana Santa en Castilla-La Mancha en muchos sitios y tal. Que lo que yo siempre he intentado es ver la Semana Santa de otro sitio, y de ahí he sacado la conclusión que no, la Semana Santa de Ciudad Real es una de las grandes celebraciones que hay en España y que hay que luchar por ella para seguir engrandeciéndola. Y eso es lo que a mí me da fuerza. Y nosotros intentamos darle voz a la Semana Santa de Ciudad Real, en este caso, pues teniéndote hoy con nosotros, porque también considero que es importante, pues, que todo el panorama cofrade a nivel nacional, o como es en el caso de Voces de Fe, que gracias a Dios hemos roto las barreras a nivel nacional y conseguimos llegar incluso más lejos, pues que escuchen lo que realmente es la Semana Santa de Ciudad Real, que vean los proyectos que tiene esta Semana Santa. Y creo que es lo que estamos compartiendo. Y este último bloque lo he querido enfocar, como hemos comentado antes, en el futuro, en esos jóvenes. Se habla mucho del relevo generacional para sacar pasos, para llevar insignias, pero ¿se está integrando realmente a los jóvenes en las juntas de gobierno y en las decisiones de peso para que sean los líderes del día? La Semana Santa de Ciudad Real, eso puede ser atípica, porque en Ciudad Real, en la Junta de Gobierno hay muchos jóvenes. Hay muchos jóvenes, incluso hay hermanos mayores muy jóvenes en la Semana Santa de Ciudad Real. Lo que hay que luchar es que los jóvenes se integren cada vez más en las cofradías y hermandades. Cuando la pandemia, mucha gente decía, ahora, para veras ahora, por los costaleros, enganchar gente y tal, pues ha habido un revulsivo. Aquí actualmente en Ciudad Real hay muchos jóvenes que se han incorporado como costaleros a la Semana Santa. Mucha gente joven. Lo que falta en Ciudad Real, en muchas hermandades, es que se vista más gente de túnica. Y lo que hay que es enganchar a la gente para que acompañe a sus titulares vistiendo la túnica en el día de que sea correspondiente, ¿no? Es lo que las hermandades más tienen que trabajar, el vestir la túnica procesional cualquiera de los días de nuestra Semana Santa. Y no sé si compartes conmigo, relacionado también un poco con los jóvenes, que vivimos en una sociedad o en la era de la inmediatez, las pantallas, las redes sociales, ¿no? ¿Cuáles son las líneas rojas que la Semana Santa nunca debe cruzar al intentar adaptarse a los nuevos lenguajes y a los nuevos tiempos? Bueno, pues efectivamente, el problema que hay es que te llega alguien y te dice, acabo de ver un vídeo de Sevilla y esto hay que hacerlo así. Bueno, es que aquí hay cosas que se hacen parecidas a Sevilla que pueden triunfar y otras no, porque aquí el carácter nuestro es totalmente diferente al carácter y la forma de entender que mucha gente tiene de las hermandades, sobre todo también de las andaluzas, ¿no? Entonces, lo bueno aquí es conjugar ideas y el carácter nuestro y de darle alguna forma para que la gente se sienta identificado con ello, ¿no? Y muchas veces el problema es eso de la inmediatez, porque he visto esto hay que hacerlo así. Bueno, esto hay que estudiarlo y ver las posibilidades que tiene y si esto nos va a beneficiar o no y tal cual. Porque muchas veces la gente va por primera vez. Mira, te lo dice una persona que la primera vez que fui a Sevilla a ver Semana Santa fue en es que ya soy mayor, ¿no? En 1988. Y hay gente que te va la primera vez y te viene ya te sabe más de la Semana Santa de Sevilla, más de lo que hay que hacer, lo que hay que hacer. Bueno, es que esto no es así tan... porque tú lo hayas visto allí no significa que aquí eso vaya a triunfar, ¿no? Aquí hay que saber dónde estamos, hay que dar pasos que sean firmes, no vamos a dar un paso para adelante y dos para atrás, ¿no? Entonces hay que ir poco a poco y no se pueden hacer cosas así porque las haya visto en otros sitios ya inmediatas, sino que hay que sopesar. Algunas veces las haces y ves que eso funciona y otras veces han hecho cosas que aquí, por ejemplo, se quieren poner y no funcionan. Entonces hay que saber dónde estamos y también la respuesta que tiene de la gente. Y finalmente, Emilio, cuando los años pasen, dejes los cargos y vuelvas a ser un cofrade de fila, un cofrade de a pie, ¿cuál esperas que sea el recuerdo principal que los cofrades y las ciudades de Ciudad Real guarden de su paso por la presidencia? Pues un cofrade que luchó por la Semana Santa de Ciudad Real.
Nada más. Tampoco pretendo más. Si tiene que estar el recuerdo, pues una persona que luchó para engrandecer la Semana Santa de Ciudad Real y ya está. La labor que hemos hecho cada uno donde hemos estado, pues ya dan de alguna forma lo que nos proyecta cada uno de nuestro trabajo, ¿no? Dentro del mundo de las cofradías y hermandades. Pues entonces, pues un cofrade más de Ciudad Real que luchó por su Semana Santa. Y así llegamos al final de una conversación que más que una entrevista ha sido una oportunidad para comprender todo el trabajo, la dedicación y el compromiso que hay detrás de quienes velan por el presente y el futuro de nuestras hermandades. Emilio, gracias por abrirnos las puertas de tu historia, por compartir con nosotros tu visión de la Semana Santa de Ciudad Real y por recordarnos que el verdadero liderazgo nace del servicio, del diálogo y del amor por aquello en lo que uno cree. De verdad que ha sido un auténtico privilegio tenerte hoy en Voces de Fe. Ojalá que las palabras que hoy hemos escuchado sirvan para que todos valoremos un poco más el esfuerzo de tantas personas que muchas veces desde el anonimato hacen posible que cada Semana Santa vuelva a emocionarnos como si fuese la primera vez. Y gracias a todos por acompañarnos un episodio más. Si esta conversación os ha emocionado, os ha enseñado algo nuevo, simplemente os ha hecho sentir aún más cerca de nuestros días, os invitamos a compartir este episodio para que llegue a todos aquellos que viven la Semana Santa. Antes de despedirnos, como no, queremos dar las gracias a nuestro patrocinador. Hace posible que este proyecto siga creciendo. Gracias a Cofrades de Pasión, por creer en Voces de Fe, por apoyar la difusión de nuestra cultura cofrade y por caminar a nuestro lado en este sueño de dar voz a las personas que hacen grande nuestra Semana Santa. Nosotros seguiremos aquí, contando historias, compartiendo emociones y dando voz a quienes mantienen viva la llama de la fe y la tradición. Gracias de nuevo, Emilio, por haber estado presente con nosotros. De verdad que ha sido un auténtico lujo, un orgullo haberte tenido aquí con nosotros y sabes perfectamente que las puertas de Voces de Fe las tienes abiertas y que para lo que necesitéis estaremos de vuestro lado. Pues gracias a vosotros por acordaros de la Semana Santa de Ciudad Real y de un pobre cofrade como yo, que lo que solamente he pretendido es luchar por una gran tradición en la fe como en nuestra Semana Santa. Esto ha sido Voces de Fe. Gracias por escucharnos. Ahora sí, hasta el próximo episodio. Chao.